Hoy es el Día Mundial de la Homeopatía. ¿Quién lo inventó? Los homeópatas, por supuesto. ¿Y quién más de los homeópatas? Bueno, principalmente el laboratorio homeopático más importante del mundo, que es Boiron, un laboratorio francés que explica por qué en Francia se defendió tanto la homeopatía. En Francia ya no se defiende a la homeopatía como se defendía antes, porque ya descubrieron que es que no sirve. Que sí, que la teoría es muy bonita y que toda la argumentación es filosóficamente impecable, pero en la vida real pues no funciona. Y punto. Y entonces, siendo el Día Mundial de la Homeopatía, yo les quiero recordar una cosa rápidamente. La homeopatía no funciona. Está basada en una churrada absolutamente ridícula inventada por el señor Hahnemann a mediados del siglo XIX, antes de que apareciera la medicina científica. Esto es muy importante. Hasta el momento en que Hahnemann apareció, lo que se utilizaba a falta de medicina era la teoría de los humores, donde te sangraban y te provocaban vómitos y diarreas y esto para que te liberaras de los malos humores. Esta medicina mataba gente en grandes cantidades, como lo pueden ustedes ver en nuestro video sobre precisamente la terrible medicina medieval. Y entonces Hahnemann dijo, no, pues mira, vamos a hacer algo que en vez de que sea en contra de que te saque humores, te los equilibre con lo mismo que los síntomas que tienes. Si tienes fiebre, te doy algo que te dé fiebre y entonces ya con eso se te cura la fiebre. Una lógica absolutamente irracional. Si me duele el estómago, me das algo que me provoque dolor de estómago y eso lo cura, en vez de probar algo que me quite el dolor de estómago. Pues sí, esa era la idea de Hahnemann. Y empezó a ver si funcionaba con unas cosas que no eran ciencias, sino eran las pruebas homeopáticas, donde la gente tomaba una sustancia y decía qué sentía. Entonces lo que ellos sentían, pues ya era la explicación de lo que era. ¿Funciona? No, no funciona. Pero lo más ridículo de las propuestas de Hahnemann era que él llegó a la conclusión, sacada por supuesto, quién sabe de dónde, de que mientras menos sustancia de esa que te hace daño consumieras, más bien te hacía. Esto usted lo sabe perfectamente. Mientras menos azúcar pone en el café, más dulce está el café, ¿verdad? Bueno, no. No, pero en otros casos también se da, ¿no? Por ejemplo, con la sal, no. Bueno, pues se da con el alcohol. Mientras menos bebe usted, más se emborracha. No. ¿Cómo era? Pues no era. Pero el señor Hahnemann lo dijo y tuvo una ventaja extraordinaria por encima de sus competidores de la época. Sigo hablando de mediados del siglo XIX. Mataba menos gente que la medicina de entonces, que no era medicina, que eran estas prácticas salvajes basadas en las ideas de Hipócrates y Galeno. Y entonces, pues, la efectividad de la homeopatía era que dejaba que los que se podían curar solos se curaran sin que los mataran sangrándolos o provocándoles diarreas y vómitos y cosas horrendas que eran que los quemaran con cauterizadores y todas estas cosas que hacía la medicina todavía en el siglo XIX. Entonces, pues tuvo mucho éxito la homeopatía. Si te podías curar solo, te curaba solo. Si no te podías curar solo, pues si lo mató fue la Virgen, si se salvó fue el doctor. Cuando aparece la medicina científica, resulta que sí sirve. Cuando Pasteur y Koch desarrollan la teoría de los gérmenes y demuestran que hay gérmenes patógenos pequeñísimos que no podemos ver, pero que nos enferman, y demuestran que los humores no tienen nada que ver con la salud, cambia todo el mundo menos la homeopatía, que sigue empeñada en donde estaba. ¿Qué causa la enfermedad? Los miasmas. Eso decía también la medicina no científica previa a la medicina científica en Europa, y también lo decía la homeopatía. Son los miasmas. ¿Quiénes son los miasmas? Misterio. Pero bueno, son cosas miasmáticas que te provocan enfermedades. Y así están hasta hoy. Yo me he suicidado intencionadamente de manera homeopática 5 veces. En 2 de ellas me comí una caja completa de Sedatif, un producto de Boiron que dice que 2 pastillas de su Sedatif
son tan eficaces para sedarte y relajarte como un Valium. Si alguna vez usted se ha tomado un Valium, sabe cómo pega esa cosa. Bueno, yo me comí una caja completa de 40 pastillas de Sedatif y lo único que tuve fue que me empalagué porque fundamentalmente es azúcar. O sea, no es nada más que azúcar. No tiene principio activo. El principio activo que decían que tenía estaba diluido de tal manera, según las indicaciones de Hahnemann, que no quedaba ni una molécula del principio activo en ninguna de las 40 pastillitas que me empujé, o de las 80 que me empujé en las 2 veces. Y en 3 ocasiones más he hecho diluciones homeopáticas con venenos diversos, incluido cianuro potásico que me suministró un profesor de química en un instituto. Y hemos hecho diluciones homeopáticas y luego yo me he bebido la dilución homeopática final y aquí estoy. Un veneno preparado a la manera de Hahnemann, diría uno que es un veneno que lo mata a uno más eficazmente mientras menos sustancia haya, ¿no? Yo lo diluí, como dijo Hahnemann, y cuando me bebí el vaso de agua, pues era agua pura. Decía uno de potasio, la primera vez que yo me bebo esto, los problemas han terminado casi. Esto es cadmio cloruro. ¿Esto qué hace que me lo ponga? Esto no lo toques, es muy tóxico. Esto es difenilamilamina. Promola porque tiene la calavera, ¿no? Tengo el guante y lo traigo a la otra. ¿Alguien le da trago? Vamos a diluirlo homeopáticamente. Es una dilución de 30 centesimales de la original que habíamos hecho. Primero la pongo, ¿cuál es? Así de absurda es la homeopatía. La homeopatía tiene algunos remedios absolutamente delirantes, como la caca de perro, en serio. La luz de Venus. Te agarras el agua y la expones a la luz de Venus una noche, entonces ya, pues, es curativa. Tiene los remedios más delirantes que te puedas imaginar. Y el más conocido, y a ese le quiero dedicar un segundo, es el Oscillococcinum. El Oscillococcinum se usa muchísimo para las gripes. Es el mayor negocio de Boagón, de esta compañía de la cual mi perro era experto homeópata, por cierto, mi perro Teco, queridísimo. Y el Oscillococcinum es un extracto de una bacteria que vio un señor, y su nombre te dice todo, Oscillococcinum. Era una bacteria de las que son esféricas en forma de coco, como el estafilococo. Son bacterias esféricas, pero esta oscilaba, vibraba brutalmente. Una bacteria extraordinaria que solo este señor descubrió y que nadie ha vuelto a ver jamás en la historia, porque al parecer lo que él tenía era un problema de la vista o quería ver por el microscopio cuando iba en el tranvía y aquello se movía. Son 2 de las explicaciones que yo tengo para por qué encontró la bacteria del Oscillococcinum que decidió que era la responsable de la gripe. No el virus de la influenza que conocemos nosotros y que tiene sus distintas variedades, N1, H1, N1, N2, N3, N4, H1, H2, H3, H4, H5 y así sucesivamente, los distintos tipos de gripes que sufrimos y que están perfectamente identificados por la composición del ADN o SRN de los virus. No me acuerdo si son virus de ARN, si son virus de ARN. Si me equivoco me pegan y ya, sabemos pues cómo funcionan los virus y podemos hacer una vacuna cada año con las mutaciones del virus y entonces pues así nos evitamos la gripe. Yo llevo 2 años que me la he saltado y sin contar con que mi único COVID fue bastante leve y llevo 5 vacunas de la COVID. Bien, contado eso, el Oscillococcinum, que no existe, se obtiene, pobrecito, del hígado del pato de Bavaria. ¿Por qué? No, del pato de la barbaria. No sé por qué al pobre pato decidieron que tenía Oscillococcinum en el hígado. El hecho es que esta empresa mata patitos para sacarles el hígado y luego diluirlos tanto que ya no queda hígado de pato en lo que usted se le compra en la farmacia con el título Oscillococcinum y que no sirve para nada y que no reduce los síntomas de la gripe.
Cuando usted, si tiene mucho moqueo, un antihistamínico, no solo sabemos que funciona, sino sabemos cómo funciona. Ellos dicen que la osilocoxina no funciona porque ellos lo dicen. Feliz Día Mundial de la Homeopatía, hijos míos. Es la patraña más extraordinaria que imaginarse pueda. Y toda persona honrada que la estudie tiene que concluir exactamente eso. Yo aquí, en este canal, he entrevistado al doctor Edzard Ernst, un hombre que tenía, cuando era joven y de manera muy legítima y muy noble, tenía grandes sueños de integrar las medicinas alternativas a la medicina científica, ¿no? Allí tiene que haber algo. Y si eso lo traemos, pues ayudamos mejor a la salud humana. Un hombre con una verdadera vocación por la salud, el doctor Edzard Ernst. Es alemán y luego trabajó mucho en el Reino Unido, hasta de regreso en Alemania. Y él estuvo estudiando las medicinas alternativas y, a diferencia de muchísimas personas, se negó a autoengañarse. Y tuvo que admitir que allí no había nada. Y especialmente en la homeopatía no había absolutamente nada. Como dicen, ¿por qué la gente tiene algo contra la homeopatía si no te hace nada? Y entonces el doctor Edzard Ernst se lanzó en contra de la homeopatía y de algunas otras barbaridades en las que creía la Casa Real, al grado de que el hoy rey Carlos III, antes Carlos el Príncipe de Gales, llegó a perseguir al doctor Edzard Ernst por exhibir las barbaridades de la empresa de charlatanería que tenía Carlos de Inglaterra y su creencia, la creencia absurda de la monarquía británica en la homeopatía. Tienen homeopatía real creo que desde tiempos de la reina Victoria. Un hombre honrado que genuinamente le interesa la medicina, como Edzard Ernst, se dio cuenta que allí no hay nada. No hay nada. Hoy es el Día Mundial de la Homeopatía y mi mejor deseo para todos los homeópatas es que estudien medicina y se dediquen a hacer cosas que realmente sirvan. Y mi deseo para todos ustedes es que no crean nunca más en una patraña tan ridícula como es la homeopatía.